Bueno, entonces estamos hablando de cómo en esta cuarta sesión lo que queremos es analizar a un Cristo discípulo, a un Cristo que entra en contacto con sus discípulos, pero sobre todo como aquel evangelio que lo hablamos la clase pasada, donde Jesús con sus heridas ya sanas, sana las heridas de Tomás. Esto es un encuentro de corazón a corazón con Cristo donde podemos interpretar a nivel teológico el encuentro íntimo de corazón a corazón, donde se vuelve evidencia palpable la sanación. El día de hoy, en esta cuarta sesión, quiero que logremos analizar e interpretar los tipos de sanaciones que hay. Vamos a ver esa sanación, pero sobre todo desde nuestro discipulado. Nosotros como discípulos, nosotros como servidores, discipulados, servidores, como aquel servidor que de pronto está dentro de la parroquia como lector, como ministro de la comunión, como catequista, o también está prestando el servicio en una comunidad como Emaús, o hasta de pronto fue el primer encuentro de corazón a corazón con Jesús y esas preguntas de la cuestión, del preguntarse, lo animó a formarse y reconocer o conocer, mejor dicho, quién es Jesús. El término conocer a nivel bíblico es algo hermosísimo y lo podemos encontrar en Cantar de los Cantares. El conocer como término es acercarnos de una manera donde todo lo que nosotros tenemos que nos puede interrumpir ese contacto físico de cuerpo a cuerpo, no lo quitamos. El conocer es acercarnos completamente a Cristo, mirarlo plenamente a Él, conocer quién fue, cuáles son sus carismas, sus dones, su misión. Al poder tener ese encuentro de corazón a corazón, conociendo a Cristo, directamente conocemos al Padre. Decía Jesús, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Y eso nos ayuda a nosotros a interpretar que si vemos a Jesús, si conocemos a Jesús, conocemos también cómo es el Padre y cuál fue la misión también del Padre. Para poder dar inicio a la sesión del día de hoy, yo tengo aquí una hojita. Esta hojita que me gustaría que podamos entenderlo el día de hoy de una manera muy sencilla y pedagógica. Me encuentro en distintas formaciones que he realizado que me dicen, no, Daniel, yo no sé cómo entender la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí con esta hojita se los puedo enseñar muy fácil. Tenemos una hoja completa y en esta hoja completa vamos a escribir algo muy sencillo. Vamos a escribir quién es el Padre, vamos a escribir el Hijo y vamos a escribir el Espíritu Santo. Ya se las muestro. Ahí sí, acá. Padre, Hijo y, espérenme y Espíritu Santo. Para poder entender esa Trinidad, esta es la mejor manera pedagógica que he podido encontrar, en donde en una sola hoja podemos entender la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de Trinidad, estamos contemplando a Dios. Dios es uno, pero a la vez es trino. ¿Eso qué quiere decir? ¿Son tres dioses distintos? No. Es un mismo Dios, pero que actúa de maneras distintas. Es un solo Dios que actúa de maneras distintas. El Padre, ¿qué es? Lo reconocemos a nivel teológico y bíblico como el creador. Padre, creador. El Hijo, ¿cómo lo reconocemos? Como redentor, salvador. Voy a colocar acá, redentor. Y el Espíritu Santo, ¿cómo lo conocemos? Como aquel que consuela, consolador. Entonces aquí ya les muestro nuevamente la hojita para que no nos perdamos. Y de esta manera también les podemos explicar a nuestros hijos, a los niños más pequeños, que inician un proceso de conocimiento a nivel catequético,
podemos explicarle la Trinidad de una manera muy sencilla. El Padre es creador, lo recordamos por los 7 días de la creación. Todo lo hizo mediante la palabra. El Hijo es redentor. Nos dio la gracia de, a través de una muerte de cruz, regalarnos a nosotros la redención y la salvación. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que es el consolador, aquel que consuela, aquel que sana, aquel que mantiene a la iglesia. Cuando el mismo Cristo, y lo vimos en una de estas clases que estuvimos, de estos 4 encuentros, cuando vimos a Cristo, entendemos que Jesús vino con las 2 naturalezas, la humana y la divina. Jesús tenía esa doble naturaleza. Nosotros poseemos solamente una, que es la humana. Desde esa manera, nosotros podemos comprender que si entendemos esa doble naturaleza de Jesús, podemos nosotros volvernos también más cercanos. Jesús era completamente humano. Jesús, y me encanta decirlo a los niños, Jesús iba al baño. Jesús hacía su chichi y su popó. Jesús sentía hambre. Jesús también le dolía la cabeza. Jesús estaba cansado y lo vemos con la samaritana. Jesús también tenía sed y pedía de beber. Jesús también sentía rabia, sentía desespero. Por eso fue que sacó corriendo a los que estaban vendiendo en el templo. Jesús también en esa humana nos acerca a nosotros, se acerca a nosotros, se abaja a nosotros, a una humanidad que nosotros hoy en día vemos. Por eso no podemos asegurar o podemos afirmar que nadie puede llegar a ser santo o que solo los santos son porque tenían dones específicos. No, todos nosotros podemos llegar a ser santos. Y la santidad la podemos ver en la humanidad de Jesús. Pero esa divinidad de Jesús, gracias al Padre, se nos otorga la redención y la salvación. Pero el Espíritu Santo es aquel que viene después de Cristo. Veíamos en una figura muy importante que se denomina Pantocrátor. El Pantocrátor es un icono de la Iglesia Católica Oriental, donde es una pintura, y esa pintura tiene varios signos que nos llaman muchísimo la atención a nivel iconoclasta, y es, por ejemplo, la garganta la tiene inflamada. Es allí donde se dice que se posó el Espíritu Santo en Jesús. Él era el único que podía poseer al Espíritu Santo. Nosotros no podemos poseer al Espíritu Santo, no lo podemos guardar en una cajita. Él nos posee. El Espíritu Santo nos posee, nos lleva, nos toma. Yo sé que los que estamos aquí, por lo menos mínimamente una vez, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida. Sea en algún momento bueno, en algún momento malo, en algún retiro, en alguna Eucaristía, donde el sacerdote lo que nos dijo nos erizó, y yo no sé cómo el Padrecito sabía que yo estaba pasando por esto. Esa es la acción del Espíritu Santo. Y bueno, retomamos entonces la hojita. Para poder entender la Trinidad, vamos a separar al Padre, ese Padre creador que muchos lo ven lejos, pero que está cerca. El Padre está cerca. No es un Padre que se queda únicamente en el cielo. Es un Padre que se abaja, y lo vemos en Génesis. Es un Padre que se abaja a su criatura, que somos nosotros, cuando está Adán y Eva, y los escucha, les aconseja, está pendiente. El mismo texto nos dice que Dios Padre se paseaba por el jardín. Entonces vemos a un Dios cercano, que por la desobediencia del hombre, bueno, hubo varias cosas ahí, pero el Padre es creador. El Padre, esa es la característica primaria que tiene el Padre, aquel que crea. El Hijo es redentor porque gracias a la muerte de cruz nos otorga a nosotros no solamente lo que nos confiere la salvación, sino también la redención. La redención es el poder perdonar nuestros pecados por una muerte de cruz. Jesús nos otorga la redención. Y esta redención es un gran misterio de amor.
Jesús cómo se comportaba con lo que les acabo de decir de esa doble naturaleza. Un Dios cercano, un Dios que escucha, un Dios que toca, un Dios que sana. Lo podemos ver con varias citas bíblicas, especialmente en el caso de los milagros. Cuando ve Jesús a un ciego, escupe, coge tierra, escupe, la vuelve barro y se le aplican los ojos del ciego. Es un Dios que no se queda en el cielo, sino es un Dios que se abaja directamente y tiene un encuentro íntimo, una cercanía de corazón a corazón, un encuentro en esa experiencia de contacto. Entonces acá está el Hijo. Y aquí está el Espíritu Santo, que es el que ha sostenido la iglesia desde que Cristo subió a los cielos, y es el que a nosotros nos permite, desde ese encuentro, desde ese amor, la alegría de sentir en la tierra ese pedazo de cielo. Si se dan cuenta, tengo aquí ya 3 papelitos. Cada uno de los papelitos, uno es más grande, otro es más pequeño. Pero ¿cómo puedo yo entender la Trinidad? La Trinidad la puedo entender de que cada uno actúa de maneras distintas, pero que si yo las uno con cinta, aquí no tengo cinta, sí tengo cinta, pero me demoro mucho. Si yo tengo cinta y las pego, forman la misma hoja. Esa es lo que nosotros debemos entender como Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y a partir de ese encuentro y de pronto de esta reflexión para que nosotros podamos entender qué es la Trinidad, quiero pasar el momento culmen de la sanación. Jesús, lo veíamos la clase pasada, solo con el contacto, solo con el hablar, solo con el escuchar, de él salía sanación. Por eso me encanta la figura de Juan, aquel discípulo amado que se le recostaba en el pecho. Eh, yo sé que más de uno aquí le gustaría tener el gran privilegio de recostarse en el pecho del maestro. Más allá del sentir el amor y el cariño del maestro era poder escuchar el palpito de su corazón, ese corazón que palpita. ¿Cómo era su corazón que palpita? ¿Cómo era su amor? ¿Cómo de él seguía desprendiendo esa sanación? Y es por eso que hoy en día nos invita Jesús al poder entrar a la larga fila de la sanación y como discípulos de nuestra era. Y en esa sanación debemos entender, nuevamente lo digo, que los que estamos aquí formándonos es porque tenemos, primero, preguntas, pero que tenemos un encuentro de corazón a corazón con Jesús en algún momento de nuestra vida. Y ese encuentro de corazón a corazón con Jesús nos permite a nosotros llegar a un servicio. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, no te preocupes. De pronto, después de esta charla, quieras entrar al servicio. Hay muchos apostolados dentro de la iglesia que necesitan manos. Entonces, vamos a arrancar con esa larga fila de la sanación. Para poder ser sanos, debemos entender que cada uno de nosotros tiene un carisma. En griego, carisma, regalo o don. Cada uno de nosotros tiene un don. Y es importante y te invito a ti que lo descubras, cuál es tu don. En el caso mío, miren, yo soy malísimo, pero malísimo, malísimo para dibujar. Yo les comentaba, yo soy docente y los niños, los jóvenes que yo les dictaba clases se reían cuando yo hacía un dibujo en el tablero. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le pedía al niño o a la niña que más dibujaba bonito, pues que así, hiciera el dibujo. O ya los hacía muy sencillos, cabecita y palitos, ya. Ese es el dibujo que yo sé hacer. Cuando yo comencé a descubrir qué tipo de dones yo tenía, me di cuenta que tenía que mirar hacia adentro. Vuelvo y retomo esa primera frase que dijimos en la primera clase de este curso. Viene de Karl Rahner. Para poder conocer a Dios, debo conocerme yo mismo y al conocerme yo mismo, conozco a Dios. Si tú no conoces e identificas en qué eres bueno o buena,
tu servicio va a quedar cojo. Porque cuando yo sirvo es que estoy dando algo de mi esencia en plenitud. Cuando yo sirvo estoy dejando una huella de mi corazón. Cuando yo sirvo estoy dejando mi esencia en el servicio. Y ese carisma es lo que el Señor me regala para poder servirle a Él. En mi caso, después descubrí que cuando yo tocaba un instrumento, cantaba, tocaba la guitarra, en momentos de oración, la mayoría de personas lloraban. Yo me preguntaba y decía, ¿será que canto muy feo? Y yo le preguntaba a mis papás, papá, mamá, sonó muy feo, ¿por qué están llorando? Porque nosotros desde pequeño, apenas yo nací, mis papás crearon un grupo de oración familiar y ahí fue donde yo di mis primeros pasitos. Mi primera predicación fue a los 8 años. Eh, y yo le decía, es que estoy cantando muy feo, de pronto toqué un acorde que no era. Y esto me pasó mientras comenzaba a madurar en mi vida, a los 15, 16, y yo seguía cantando. Ya después aprendí el piano, la guitarra, desde los 8 años el piano, la guitarra a partir de los 17. Y yo decía, Señor, ¿será que canto muy feo y de pronto debería retirarme? Cuando un director espiritual me dice, Daniel, el don que el Señor te ha regalado a ti es el don y el misterio de la sanación interior a través de la música. Y yo, ok, ese es mi don. A través de la música, a través del canto, el Señor toca corazones y les permite a esos corazones encontrarlo a Él, no verme a mí, encontrarlo a Él, sanar su corazón. Entonces, mi don como Daniel Alfonso es la sanación interior, a través de la música y de la predicación. Ya después comencé yo a entenderlo y a repartirlo. Pero, por ejemplo, otro tipo de don que yo tengo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la creatividad. Yo soy muy creativo. Denme un esfero, una cinta y un marcador y unas tijeras y me invento algo para que podamos evangelizar. La creatividad me permite a mí y me ha permitido ser docente, como el caso de que les acabo de decir de los 3 papelitos para poder entender la Trinidad. Por eso yo quiero que tú entiendas el día de hoy que debes comenzar a buscar en tu vida cuáles son esos regalos, ese charisma que Dios te ha regalado a ti, ese carisma que el Señor te ha regalado. ¿En qué eres buena? ¿En qué eres bueno? Y miren que el servicio, aquellas personas que están inmersas en el servicio, podemos hablar de que se vuelca a un modo artístico. No es fácil servir a la iglesia. No es fácil entrar y de pronto ser un ministro o atender un retiro. Eh, Cuando yo estaba preparándome para hacer el retiro de Maús, porque la verdad yo no quería, eh, yo decía, no, pues eso va a ser un retiro, es muy sencillo. Ya después de que hoy en día pertenezco a Emaús, me enamoré de Emaús y sirvo en Emaús, me di cuenta que cada vez un simple retiro es completamente distinto. Entonces a nosotros al momento de ser servidores nos volvemos artistas. Y ese ser artista, debemos entender que el artista tiene una cualidad importante y es que siente de una manera distinta al resto. ¿Por qué crees que en esta llamada no hay más de 500 personas? Porque muy pocas personas han permitido desarrollar a nivel intrínseco de la persona el don del artista. Entonces, cuando yo hable de artista, estamos hablando de servidores. Cuando hable de artista, estoy hablando de servidores, porque servir es un arte. No todos nos aguantamos a las personas y más cuando llegan malhumoradas, necias, no haciendo caso. Su merced es por esta fila. No, pero es que yo no quiero y me gusta más esta. Ok, coja por esa, que Dios la bendiga. El servicio es un arte completamente. Entonces, por eso, bienvenidos. Ya sé que esta es nuestra última clase de Cristología. Nos graduamos como artistas
Y quiero hacerles entender a ustedes que el artista es aquel que siente más el dolor. Siente 5 cosas más. Nosotros al momento del servicio sentimos 5 cosas más que el resto de personas. El artista siente más el dolor, siente más la aprobación, siente más el amor, la comodidad y la perfección. Volví a repetir, bueno, dolor, aprobación, amor, comodidad y perfección. Sí, son 5 cosas. Y estas son las herramientas que podemos llevarlo a una vida negativa, o sea, llevarlo a la parte completamente distinta de ese servicio que nosotros debemos tener en nuestra vida, o podemos llevar al punto positivo. Estás aquí en este momento porque has sido llamada, porque has sido llamado, porque yo lo repito una y otra vez. Esta fue la frase que más quedó tatuada en mi corazón. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo es en las diosidencias. Y al creer en las diosidencias, me permite entender que no solamente los que estamos aquí fue porque, encontramos un link y estamos despachados, sino más bien porque el Señor quería y nos permitió y actuó de la manera más perfecta para que nos encontráramos, estuviéramos en este proceso de formación, donde comenzó a tocar nuestra vida, nuestro ser, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra sociedad. Es por eso que arrancamos desde el dolor. Hay que entender las heridas desde el dolor. Yo sé que en algunas ocasiones hemos tenido heridas incluso desde la niñez. Por ejemplo, nos sentimos incluso desde niños incomprendidos. Y nos sentimos incomprendidos por parte también de nuestros propios familiares. Es que esta frase que es increíble y cada vez la escucho más como docente, es que yo siento que mi familia no me entiende. Es que yo he intentado que mi mamá me entienda y no me entiende. O incluso también en la adultez, te lo puedo decir con todo el corazón. Es que ya siendo adulto no entiendo a mis papás. Te sientes incomprendido. Otra de las heridas más frecuentes es ese rechazo por parte de los amigos, profesores, esto viéndolo desde un caso de niñez, pero también viéndolo ya en la adultez, o sea, en la juventud, docentes universitarios, compañeros de la universidad, hoy en día ya como profesional, viendo esas heridas del dolor, de aquellas cosas que te duelen, te humillan, no solamente tu familia, o sientes ese rechazo por parte de tu familia, sino que sientes ese rechazo, humillación, resentimiento por parte de los que te rodean. Y es por eso que la tasa de suicidio ha aumentado año tras año. Uno de los documentales que más me ha llamado la atención, ahorita exactamente no me acuerdo el nombre, es en inglés, eh, me da curiosidad que el índice de suicidios aumentaron en pandemia, cuando estábamos recluidos. Y era obvio. Muchas personas, y lo digo por mi propia experiencia, yo en pandemia estaba completamente solo. Yo me fui de la casa a los 20 años. Yo estaba en mi apartamento con mis 2 gatas. Muchas personas se encontraron en esa escena, en una soledad donde nadie estaba alrededor tuyo, pero también otras personas se encontraron, llegaron a su casa con sus familias, pero estar con personas no significa que la soledad no llegue. Quizás puedes tener 100 personas al lado tuyo, pero te vas a seguir sintiendo solo o sola. Y estas heridas de humillación, rechazo, resentimientos son las más fuertes para aquel que sirve, aquel artista que sirve, porque le impide continuar su servicio, le impide continuar en esa misión que el mismo Cristo, al momento de enseñar a sus discípulos, los envía. Pero él también les decía, tengan mucho cuidado, van a ser rechazados, van a ser alejados, van a ser insultados, no les van a prestar la atención.
Y es por eso que Pablo en Gálatas 6 nos dice, y que nadie me moleste, porque yo llevo en mí las heridas de Cristo. Son heridas que a nosotros lo que nos debe motivar al salir de esta clase, de este encuentro, es el poder sanar con las llagas de Cristo. Yo no puedo sanar, yo no puedo servir si mis heridas aún siguen abiertas completamente. ¿Por qué? Porque lo que voy a generar es más daño en la persona que está al frente mío. Hay muchas personas, si les pongo un ejemplo, no pasan acá en Colombia, pasa en otros países. Al ser teólogo y cantautor, uno se va a otros países y le permiten esto. Conocer otras comunidades, esto no pasa acá. Aquella persona que entra a servir a un retiro y no ha sanado, por ejemplo, en el caso la soledad, cuando ve a una hermanita o una hermanita llorando atacada frente al Santísimo, lo primero que hace es ir a tirársele y abrazarlo y consolarlo o consolarla. ¿Por qué lo hace? Principalmente porque sus heridas de soledad, a esa persona le gustaría que en ese momento la abrazaran y la consolaran, porque no ha sanado su soledad. Pero vemos en el caso de que cuando ya esta persona está siendo sanada o ya sanó, ve a la persona que está sufriendo y llorando, más que sufriendo, es llorando frente al Santísimo en una oración fuerte, ya deja su esencia de la herida de sanación, de la herida de soledad, y ve un corazón que está eh, abierto al encuentro, un corazón que está llorando porque está sanando, un corazón que está llorando porque está encontrando a Dios, un corazón que estaba en este momento que está llorando, que se lo estaba evidenciando a nivel físico, pero que está liberando cargas. Entonces, con este simple ejemplo, que no pasa acá en Colombia, eh, y que es necesario, ese dejar a la persona que tenga su encuentro íntimo. Yo no puedo estropear el proceso de una persona por mis heridas, pero vuelvo y lo repito, no pasa acá en Colombia. Eh, de esa manera, vuelvo y reitero, no podemos servir si nuestras heridas aún siguen abiertas. Es por eso que el dolor debe ser sanado, pero también llega al caso donde aparece el dolor que nos permite a nosotros santificar. Ese dolor de heridas que nos han generado a lo largo de la vida, que nos permiten a nosotros generar un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por dónde? Cojo por acá, cojo por allá, pero lo primero que debo hacer, Señor, a través de lo que estoy sintiendo, a través de lo que estoy sufriendo, a través de mi soledad, resentimiento, humillación, heridas por parte de familia, amigos, entorno, quiero ser sano. Ese es el primer paso para encontrar una sanación interior y una sanación real a nivel ese carismático. El dolor, entendiendo el dolor como no como fin. Tú no te vas a morir con las heridas que tienes, si así lo quieres, porque si te quieres morir con las heridas que tienes y llegar hasta el tal punto de morirte con esas heridas, con ese rencor, con ese rechazo, es cuestión tuya. Lo que nos da a nosotros el libre albedrío. Yo les quiero contar rápidamente un testimonio muy interesante, muy bonito. Eh, Había una señora que tenía 7 hijos. 7 hijos que nacieron a partir de su matrimonio. Pero el esposo, él había tenido una relación antes y el esposo, la primera esposa de él, falleció y lo dejó con otros 7 hijos. Esta señora ya en este segundo matrimonio se hace a cargo de esos 7 hijos y pues tiene sus otros 7 hijos, son 14, y llevan
pues dan de todo de sí como padres para criar a estos 14 hijos. Esta mujer fallece su esposo y los hijos mantenían muchísimas heridas por parte afectivas y llega un momento en donde ya en su ancianidad comienza a perder la memoria hasta tal punto en donde ya no reconoce quién es la persona de al lado y quién es ella y ya deja de hablar y bueno, entra en un proceso de cuidados paliativos donde ya solo se dan esos cuidados necesarios y esta mujer dura más o menos unas 3, 4 semanas agonizando. Los médicos se preguntaban por qué tanto tiempo, por qué lleva tanto tiempo esta señora agonizando si lo que ellos esperaban era que más o menos a mitad de semana falleciera con lo que ella ya tenía. Esta señora no podía hablar, no podía comunicarse, tenía 14 hijos que muchos de ellos estaban en otros países. Después de 3, 4 semanas, lo que le permitió el descanso fue escuchar a sus hijos. Entre ellos hicimos una terapia muy bonita de perdón. Eh, y al cabo de ese momento logró perdonarse a nivel espiritual con sus hijos y logró fallecer. Después de tantos años, ya falleció más o menos a los 88, 89 años. El dolor que nosotros cargamos en nuestra vida, el dolor que nosotros permitimos llevar paso a paso, es el dolor que nos está enfermando. Un día hablando con un docente de la facultad, eh, él es bioético, y nos decía que la mayoría de enfermedades hoy en día, la mayoría de enfermedades son por heridas internas. ¿Cómo es eso? Él nos decía que los pensamientos mal enfocados en nuestra vida nos genera enfermedad. Cuando una persona le cuesta perdonar, cuando una persona es rencorosa, cuando una persona guarda todo su rencor, su ira, él nos decía que a nivel médico se centra esa enfermedad en el estómago. Ponte a pensar en tu vida. En los momentos más felices, estás bien a nivel estomacal, vas al baño común y corriente. Pero cuando estás en la inmunda, algunas personas sufren de estreñimiento, algunas por lo contrario, de estreñimiento. Se sitúa en el estómago. Por eso, por ese pensamiento mal enfocado, llegan enfermedades como el cáncer de estómago. Aquellas personas que de pronto no identifican por qué viven con gripa cada rato, nos decía el profesor, ese pensamiento mal enfocado, de ese dolor de garganta, ¿cuántas veces te ha costado hablar lo que tú sientes? Cuando sufrimos mucho de otitis, nos decía él, ¿cuántas veces te acuesta escuchar lo que tiene la otra persona por decir o lo que no quieres escuchar? Y así sucesivamente, yo vivía con mucha gripa y dolor de garganta hasta que pude expresar lo que yo sentía, pude decir cuál era mi pensamiento. Y miren que no es que, ay, ya después de eso no me volvió a dar gripa, no, sí me da gripa de vez en cuando, pero vivía literalmente de la gripa. No pasaba una semana y ya tenía gripa, ¿sí? Así era de grave el caso. Nuestros pensamientos mal enfocados, el dolor que nos generan, van en contra de lo que Pablo quiere en Gálatas 6. Porque si yo llevo las heridas de Cristo, son heridas que ya me han permitido a mí sanar porque Cristo sanó, Cristo resucitó, Cristo subió a los cielos, Cristo vive de esa gloria celeste. Pero si por el contrario ya no veo a Cristo como resurrección, estoy viendo a un Cristo crucificado y solo en la muerte de la cruz. Es increíble cómo ver cómo muchas personas únicamente se quedan con el Cristo en la cruz. No quiere decir que no sea importante. Escúchame muy bien, porque el Cristo en la cruz es importantísimo, porque gracias al madero se nos otorga a nosotros la salvación y la redención.
Por eso la cruz es importante. Pero nos acostumbramos únicamente a ver a Jesús crucificado, sufriendo, y no vemos a Cristo resucitado, restaurado, sanado, que veía el hueco. Tomás introdujo sus dedos en sus llagas, pero a Jesús no le dolió. Y no le dolió no porque fuera un fantasma, no le dolió porque ya habían sido sanadas, pero nos queda la herida. A Jesús, cuando él resucita, pudo haberle pasado algo, y es que no le quedaron las heridas. No, en Jesús se ven esas heridas, porque con esas heridas ya sanas, lo que quiere es transformar ese dolor para que sea santificación para los demás. Desde esa manera encontramos que en las llagas de Cristo, nos dice por ejemplo San Francisco de Asís, cuando San Francisco sufría de los estigmas, los hermanos de la comunidad lo llamaban el hermano crucificado, el hermano sufriente. Le pasó también al Padre Pío a través de esas llagas en las manos. Eran heridas, pero que a través de esas heridas transmitían algo más allá, que era el encuentro de Dios abajado, que se abaja, para encontrarnos a nosotros cara a cara y poder identificarle, un Cristo amigo. Y por esto esa frase que te quiero regalar es de mi maestro Fray Nelson Medina: donde hay cruz, pero hay paz, es porque hubo gloria. Es hermosísima esta frase. Donde hay cruz, pero hay paz, es porque hubo gloria. Si hubo gloria es porque Cristo entró en tu vida, cambió, transformó, se encontró contigo, te levantó, te rescató, no te dejó hundir. Y a pesar de que salgamos un poquito con barro, se nos confiere a nosotros la gracia de esa gloria que limpia, de esa gloria que sana. En los pasajes de sanación de Cristo, Jesús sanaba y no dejaba a la persona netamente igual. Pero también debemos entender a nivel de Cristo que Cristo identificaba el pecado. Por eso es que a María Magdalena, la hemorroísa, en el caso de la hemorroísa, o María Magdalena, sí, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Es lo primero que le dice. Cuando estaba Jesús en una casa que quitan el techo para bajar una persona paralítica en una camilla, Jesús lo primero que hace no es sanarlo. Jesús lo primero que hace es limpiar sus pecados, porque el pecado en nuestra vida lo que genera es enfermedad, es vivir en una zona de confort. Miren, el término a mí de pecado, como teólogo, me impacta bastante, porque no podemos coger a cualquiera y decirle, es que lo que estás haciendo es pecado, pecado, te vas al infierno, Satanás. No, yo a lo largo de mi estudio de formación como teólogo, he podido identificar que el pecado no es que el pecado me lleve al infierno, porque el pecado no me lleva a mí al infierno. Préstame mucha atención, después me dicen que yo soy hereje. El pecado a mí no me lleva al infierno, porque si lo vemos desde una manera escatológica, escatología, en lo que va más allá después de la muerte, después de la muerte viene el juicio, que eso es lo muy bíblico. Y el juicio no es que me estén juzgando a mí de lo que yo hice o no hice o dejé de hacer o mi pecado. Soy yo mismo quien me entro en juicio y elijo a dónde ir. Sea al cielo, sea al purgatorio o por el contrario el infierno. Por eso el término pecado a mí me gusta definirlo como, y quédate con la definición que tú quieras, como el pecado es aquello que entristece y hiere a Dios y a mí mismo. El pecado es aquello que entristece y hiere, lastima, trastoca la vida de Dios, pero también mi vida.
porque cada pecado, cada escape deja una llaga en mi vida, en cada una de nuestras vidas. Y es por eso que esas llagas deben ser transformadas por un fruto hermosísimo, que es el amor. Pero quiero arrancar primero con lo que daña el amor. ¿Y qué es lo que daña el amor? La soledad, las tentaciones, especialmente aquella persona que vive esa soledad, sufre de tentaciones por afecto. Quiere sentirse acompañado, quiere sentirse respaldado. Es por eso el tema de la infidelidad matrimonial. Si yo me siento solo en el matrimonio, es cuando la tentación de buscar afecto aumenta y trastoca el amor. En el caso, por ejemplo, lo que daña el amor es la envidia, porque cuando ya no vivo en el amor y la envidia me invade, alejo completamente al resto. Y San Pablo, aquí te regalo la cita por si no la conocías, en 1 Corintios 13, del 4 al 8, nos define Pablo qué es el amor. El amor no es egoísta, el amor no es envidioso, el amor es servicial. Y comienza a definir qué es el amor. Ahorita por cuestión de tiempo no la podemos analizar, pero ahí te la dejo para que después de la sesión la leas o en esta semana. Pero quiero ya pasar a lo que sí es verdaderamente el amor. El amor es un signo de oración constante. En los momentos más difíciles que me he encontrado en mi vida es cuando yo más, con todo mi corazón, con todas mis heridas ya sanas y aún abiertas, le digo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y nuevamente, y se lo repito: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esa oración hecha por amor de aquel leproso que le pide, aquel ciego, aquel enfermo, aquella hemorroísa: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, porque lo reconoce en su genealogía en Mateo. Y esa genealogía lo que transmite es reconocerlo como el Mesías. Por eso le dice: Jesús, Hijo de David, compasión, ten compasión de mí, de mi vida, de mi familia, de la situación, porque el amor es, gracias al amor y una conducta, lo que es el amor, es que el amor es libre. El amor no puede ser condicionado. Si es condicionado, deja de ser amor. Es que yo te amo, pero yo sé que de pronto no me amas, pero te quiero regalar un carro último modelo. El amor, si es condicionado, deja de ser amor. Y lo analizamos en la persona y vivencia de Cristo. Por eso es que el verdadero amor es una unión netamente con la persona de Cristo. Y cuando tenemos esa unión in persona Christi, en la persona concreta, real de Cristo, debemos aprender que el amor es abnegación. El amor es renuncia. El amor es por ti y solo por ti. Y es allí donde vuelvo a retomar el caso de: no importa dónde estés, no importa cuántas veces te has caído. Lo analizamos a nivel bíblico en el Nuevo Testamento y lo que va más encontramos es que aquel que se cae, aquel que se hunde, aquel que está más hundido, pero obra mediante el amor, es aquel que encuentra la salvación en Cristo. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa y es netamente cuántas veces te levantes. Por eso pasamos a esta tercera característica que sufrimos nosotros como verdaderos artistas del servicio y, y es la desaprobación. Esta desaprobación es el deseo principalmente en algunos momentos cuando somos servidores, lo que les digo,
Esto no sucede acá en Colombia. Eso sucede, me han invitado a otros países y he podido ver lo que pasa en otros países y en otras ciudades. Aquí en Colombia no, entonces tranquilos. El deseo de no sentirse desaprobado o que no ingresas dentro de un círculo, lo que más daña, trastoca, es el perder quién soy. Por eso existen servidores que sufren de aquel defecto del deseo de aprobación. Y cuando sufren estos servidores por el deseo de aprobación, ya no están buscando la persona, sino están buscando la fama. Y es allí donde la fe se trastoca, porque dejamos de hacer lo que nos gusta, cambiamos por esa aprobación y no está bien. Nosotros debemos reconocer que si Dios nos dio una vida y si Dios nos dio una historia, es porque lo que quiere con esa historia y con nuestra vida es ser testimonio para los demás. Por eso yo te digo algo de corazón a corazón hoy aquí contigo, que me estás escuchando. Tus heridas no son un signo de muerte, sino más bien tus heridas es un signo de encuentro, de amor con Dios. Si te gustó esa frase, anótatela. Ya toca esperar que salga la grabación, retrocedes un poquito y la anotas. Porque es elemental entender cómo Jesús vivía cada milagro, vivía cada encuentro, cada discípulo cómo se conectaba con Jesús de corazón a corazón. Por esto esa frase también hermosa de mi maestro Fray Nelson. Corazones rendidos ante el corazón de Jesús. Es lo único que nosotros debemos hacer al sentir esa desaprobación. Nosotros como cristianos tenemos bautizados, tenemos una misión muy importante que se nos otorga a través del bautismo. Nosotros a través del bautizo se nos confiere la gracia de ser sacerdotes, reyes y profetas. Sacerdotes desde una mirada, no consagrados. Es la diferencia de un sacerdote, de un clérigo y de un sacerdocio a través del bautizo. Nos permite compartir el pan, degustar la Eucaristía, vivir en ese sacerdocio de iglesia, sacerdote, rey, somos reyes, somos hijos del rey, Dios, sacerdote, rey y profetas. El profeta tiene dos misiones: anunciar, y no solamente con el anuncio, os exhorto, sino también denunciar, porque yo no puedo quitarle el tema o el término eh, de pecado a bajarlo. Ay, no, es que es un pecadillo leve. Es que yo digo mentiras piadosas. Es una mentira y reconócelo como mentira. Pero miren que a partir de ese profeta, de ese ser profetas, el anunciar y denunciar, vamos a tener mucha el desaprobación, pero también debemos aprender cómo denunciar, porque el denunciar y el anunciar es un arte. Yo no puedo coger a cada uno de los que están viendo este video, esta videollamada y decir, hagan esto porque si no se condenan, sino más bien les muestro lo que Dios ha hecho en mi vida a través de mis caídas, porque yo soy el primero que más se ha caído. Y y me quedé pensando cada una de las caídas, qué pena. Y a través de esas caídas, cómo Dios te levanta. No quiere decir que siempre vas a estar bien. Te lo digo yo. Tengo 27 años y a partir de toda mi vida, 27 años dirán los que ya llevan más, pero poquito. A través de mis 27 añitos, me he dado cuenta que la vida es una montaña rusa y esa montaña rusa vale la pena montarse en ella. A veces vas a tener momentos felices, otros no tanto, otros momentos de júbilo, alegría, vida exitosa, trabajo, familia,
pero otras veces te echaron, te quedaste sin trabajo, no te encuentras, no te hallas, no quieres seguir con tu esposa y seguimos con no quieres ni a tus hijos. La vida es una montaña rusa. Por eso es elemental el colocar nuestro corazón rendido ante el corazón de Cristo. Ese discípulo que se le acostaba en el regazo, en el pecho del maestro. Pero también es elemental como artistas y servidores conectar con la asamblea hacia Jesucristo. Nosotros debemos entender que si nos estamos formando es porque nosotros tenemos un propósito con la formación. Si yo estoy aquí dando la clase, no es para que me vean a mí, sino vean a Jesús. Por eso las personas que me han podido invitar a diferentes comunidades, ahorita está mucho el tema de Maús, en las parroquias que me han invitado y he podido llevar charlas o predicaciones, es curioso, yo doy mi temita, hermoso, se sienten muchas cosas, resuelvo dudas y me voy. El arte del servicio no es que te vean a ti. El arte del servicio es que tú logres conectar con la asamblea, con las personas que te están viendo, con las personas que te están escuchando y a través de esa conexión arrastrarlos para llevarlos a Cristo. Ese es el propósito del verdadero servicio y del deber ser artistas en Jesús. Ya que el servicio es un don principal y es un ministerio. Nosotros, al formarnos como lo que estamos haciendo hoy, nos estamos preparando para llevar un ministerio de catequesis, un ministerio de lectorado, acolitado, ministros de la comunión, un ministerio de servicio a través de retiros, de encuentros. Ese es la verdadera corrección de la desaprobación. Y debemos huirle completamente a la comodidad. Con mi esposa llevamos 2 años de casados y yo llevo 4 años trasteándome cada año. Y es curioso y es bueno también hacerlo, porque cada vez que me trasteo una casa nueva, me doy cuenta que llevo mucha basura. Y si tú no te desacomodas, la vida, el universo, llámalo como quieras, tu historia, te va a desacomodar. Y es por eso que también lo habla mucho San Pablo. Lucho con mi cuerpo y lo someto. Debemos aprender a someter nuestro cuerpo para que al momento, digamos, de nuestro cansancio, en el caso de estamos en el trabajo y llega un momento ahí me das a las 10, 11 de la mañana, no, qué cartera, ya no quiero seguir. Espero que no estén viendo este video mi jefe, aunque no está aquí la llamada. O a las 2, 3 de la tarde, yo salgo a las 5, entro a las 8, y yo cuando ya, que toca hacer un tintico. Yo que trato de hacer cada día en mi vida, tratar de someter mi cuerpo en algo, es lo que más me cuesta. Pero si yo logro someter algo, quiero un dulce y veo aquí el chocolate, un dulce, y voy a someterlo, haz el ejemplo de poco a poco. No me lo voy a comer, lo voy a dejar ahí, no me lo voy a comer, no me lo voy a comer. Yo puedo someter lo que quiero, por más de que te esté chorreando porque quieres comerte el chocolate. No lo voy a hacer, yo someto mi cuerpo, yo soy aquel que lo someto, no mi cuerpo me somete a mí. Soy el mejor servidor y hay que reconocértelo. Pero también llega un extremo, en esa comodidad donde llevamos años en el servicio. Una cosa es reconocerte como, oye, bien, has servido con amor y eres un increíble servidor, servidora, pero también hay servidores o personas ya formadas que se creen mejor que el Papa. Y esa comodidad lo que hace es destruir iglesia.
Es por eso que nosotros no debemos nunca pensar que sin mí no hacen nada. De pronto tú le hubieras dado otra dirección, un poquito de tu esencia, hubiera sido más fácil el comerlo, el entenderlo, pero no quiere decir que sin ti la vida no continúa. La vida va a continuar, la vida va a seguir. Tú no eres elemental y a veces necesitamos ese momento de salir de esa comodidad para que alguien nos lo diga. Dentro de la iglesia, tú te mueres y la vida continúa, y lo entendí cuando falleció mi abuelo, porque para mí se había acabado el mundo, pero el mundo continuaba, el mundo seguía y me dolía. Yo decía, ¿cómo puede ser que ustedes puedan seguir? Murió la persona que yo más amaba. Y la vida continúa y va a haber un momento en nuestra vida donde ya no estemos. Y no quiere decir que se acabe el mundo. No eres elemental, por eso es necesario reconocer lo que el mismo Cristo también quería para nuestra vida, vivir el día y la hora, no vivir en un futuro, planearlo con Él, pero vivir nuestro día a día como si fuera el último. Y ese desacomodarnos nos permite a nosotros servir con un grado de perfección y plenitud. Porque si me toca en el servicio dormir en el piso, pues duermo en el piso. Si me toca predicar a 500 personas, bendito Dios. Pero si me toca predicar a 24 o a 2 o a una, bendito Dios. Ese es el camino del verdadero artista que sirve. Y el último es el más difícil. Porque cuando somos artistas y queremos hacerlo mejor, llegamos a un punto en donde lo mejor para nosotros es la perfección. Y es que si el retiro no sale como yo digo, el retiro se acaba. Y es que si no sale como yo digo la Eucaristía se dañó. Y es que si la formación no está como yo la quiero, la formación ya no existe. En muchas ocasiones es elemental reconocer que si yo sirvo, por ejemplo, en mi caso como músico, yo tengo un registro de voz muy alto, muy agudo, ¿sí? A mí, en el seminario, yo fui seminarista, me decían Glenda, porque cantaba muy agudo, ¿sí? Hay un chiste, un chascarrillo para que te rías un ratico, un chistecito. Pero que entendí que si yo cantaba altísimo, pues solamente las mujeres me podían seguir en mi canto. O a veces ni las mujeres, y solo cantaba yo y entraba a ser un solista. Y lograba, y no lograba atender más personas, sino a menos personas. Pero cuando entendí que el servicio se comprende desde si debemos prepararnos, debemos buscar esa perfección, debemos mirar la calidad, pero sobre todo la caridad, que es lo más importante. Dejamos también actuar a Dios, igual en nuestra vida. Por eso en Mateo 10, cuando Jesús hace el envío a sus discípulos, Él no estaba con ellos. Y esa distancia, que es lo más hermoso que nos puede decir Mateo, es como Jesús, a pesar de que físicamente estaba lejos, logra tener una cercanía caritativa con sus discípulos. Por eso, mi querida familia, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva mi Padre, lo honrará. Juan 12:26. Si yo me quedo solo en la perfección, no voy a llegar a más personas. Debo primero poner la caridad para entender la calidad. Debo planearlo. Ah, no, es que como voy a esperar a cómo sale ese retiro, pero no aparto casa. Voy a esperar cómo sale esa misa, pero pues yo no he visto lecturas. Voy a ver cómo nos sale ese viaje, pero pues yo, ¿para qué compro tiquetes si yo puedo ir al aeropuerto y allá los compro? La planeación
no quiere decir que estemos dejando a un lado la caridad. Estamos dando la viabilidad. Y es allí donde se trastoca la caridad, el encuentro de corazón a corazón. Bueno, yo creo que en este momentico ya podemos ir finalizando. Antes de las preguntas que tengan, quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a volver a cantar este pedacito de la canción, eh, pero ya con un tono distinto, entendiendo que si el servicio es verdaderamente un arte, que si estás aquí para formarte, es porque Dios tiene un plan contigo, conmigo, con todos. Por eso te motivo a que la cantes ahí donde estás, en tu hogar, en tu trabajo, donde te encuentres, con tus ojos cerrados y pídele a Dios que te hable, que es lo más importante. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Quiero hacerle énfasis solo a esta parte y cántatela y cántala. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Vas a pensar ahí con los ojos cerrados a cuántas personas le has dado la espalda en el servicio, en alguna explicación, cuántas personas te han invitado a formarte al servicio y de pronto le has dado la espalda. Es Dios quien toca hoy a la puerta y te dice, te quiero para mí, te quiero para mí, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Entre mis manos sin cansancio, pastor entre mis labios y fuerza en la oración. Que donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Bueno, ya pasamos ya al último punto de esta nuestra última clase de Cristología. Yo para entender Cristología duré más o menos 6 meses y siento que hoy en día todavía me falta estudiar más. Sé que en 4 clases pudimos coger muy poco, eh, pero es elemental. Quiero primero, antes de darles la noticia de cuál va a ser nuestra siguiente formación,
el tema de nuestra siguiente formación. Quiero preguntarles si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, sugerencia, aporte. Dani, paramos grabación, ¿verdad? Sí. Listo.